Imagina una fortaleza solitaria, rodeada por desiertos y montañas, resistiendo valientemente el embate de uno de los más grandes comandantes militares del mundo islámico, Saladino. En 1183, Torón, una fortificación estratégica en Galilea, se convirtió en escenario de uno de los momentos más tensos de las cruzadas. Este video te llevará directamente al corazón de ese asedio épico, donde el destino del reino latino de Jerusalén pendía de un hilo, y en el centro de la crisis, allí estaba él, Balduino IV, el rey leproso, enfrentando no solo una enfermedad devastadora, sino también el poderío de un imperio en ascenso. ¿Por qué Saladino decidió asediar Torón en ese momento? ¿Cómo Balduino, ya gravemente enfermo, logró organizar una respuesta militar eficaz? ¿Y qué nos revela este enfrentamiento sobre el equilibrio de fuerzas entre cristianos y musulmanes en la recta final del siglo XII? Prepárate para un viaje marcado por coraje, estrategia y fe. El asedio de Torón no fue solo una batalla, sino una declaración de resistencia. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta fortaleza, aparentemente olvidada, se convirtió en símbolo de la resiliencia de un rey al borde del colapso físico, pero jamás vencido en espíritu. En el siglo XII, el reino latino de Jerusalén era un enclave cristiano fundado tras la Primera Cruzada, rodeado de enemigos y sostenido por alianzas frágiles. Gobernado por Balduino, un joven rey aquejado de lepra, el reino enfrentaba una amenaza creciente: el sultán Saladino, que había unificado Egipto y Siria bajo la bandera del Islam. La lucha por el control de fortalezas estratégicas como Torón era esencial para mantener la línea de defensa cristiana en Galilea. En medio de disputas internas entre varones francos y la inminente ofensiva musulmana, la estabilidad del reino descansaba sobre decisiones rápidas y líderes firmes. En el año 1183, el equilibrio precario entre los estados cruzados y el creciente poder de Saladino alcanzó un nuevo punto de tensión. Saladino, sultán de Egipto y Siria, decidió lanzar una campaña para capturar fortalezas estratégicas en Galilea, y una de ellas se llamaba Torón. Ubicada en las colinas del sur del Líbano, Torón no era solo un castillo, era un puesto avanzado esencial para la defensa cristiana de la Alta Galilea y de las rutas comerciales entre Tiro y el interior del reino. En esa época, Balduino ya sufría los efectos avanzados de la lepra. Sus manos estaban deformadas, sus movimientos limitados, pero su mente seguía aguda. Al enterarse del asedio inminente, el rey, aún con solo 22 años, no dudó en tomar una decisión audaz: reunir personalmente un ejército y marchar en auxilio de la fortaleza sitiada. Saladino, por su parte, creía que el avance de la enfermedad de Balduino había debilitado el mando cristiano. Aprovechando el momento, desplazó sus fuerzas desde Damasco hacia Torón, reuniendo una coalición de tropas egipcias, sirias y beduinas. Su objetivo era claro: tomar Torón rápidamente antes de que pudiera llegar cualquier auxilio. Para eso, instaló su campamento alrededor de la fortaleza e inició el asedio con artillería de asedio y ataques constantes a las murallas. Dentro de Torón, los defensores estaban en desventaja numérica, pero no en moral. Entre ellos se destacaban caballeros del Hospital y soldados locales comandados por Onfroy de Torón, yerno de Balduino. Las provisiones escaseaban, pero los cruzados resistían con tenacidad, esperando la liberación prometida por el rey. Balduino, demostrando una vez más su capacidad estratégica, convocó a sus vasallos, incluso a nobles que, en otros tiempos, lo habían desafiado políticamente. La necesidad de defender el reino contra Saladino superaba rivalidades internas. El rey organizó un ejército compuesto de caballeros templarios, hospitalarios, varones locales y contingentes venidos de Tiro y Acre.
Aunque enfermo, Balduino insistió en comandar el ejército en persona, siendo llevado en litera durante la marcha, siendo un símbolo vivo de autoridad y resistencia. La llegada del ejército de Balduino al pie de las colinas de Torón tomó a Saladino por sorpresa. El sultán no esperaba una respuesta tan rápida y coordinada. Los dos ejércitos se enfrentaron en posiciones defensivas, en un estancamiento que duró días. Saladino dudó en librar una batalla campal, temiendo el terreno desfavorable y la fuerza de los caballeros francos. Por su parte, Balduino sabía que un enfrentamiento directo podría ser demasiado arriesgado. Su prioridad era aliviar el asedio y garantizar la supervivencia de la guarnición. Ante este estancamiento, Saladino optó por retirarse. La llegada del ejército cristiano, la moral elevada de los defensores de Torón y la perspectiva de un asedio prolongado durante el invierno obligaron al sultán a abandonar el campo. El asedio fue levantado sin una batalla decisiva, pero con una victoria clara para los cruzados. La retirada de Saladino ante Torón fue más que una victoria estratégica. Fue un momento decisivo para reafirmar el liderazgo de Balduino y restaurar la confianza en su capacidad de gobernar, incluso debilitado por la lepra. La imagen del rey, llevado en una litera, supervisando el movimiento de tropas e inspirando a sus caballeros, repercutió entre aliados y enemigos. Era la representación viva de un rey que incluso ante la decadencia física continuaba encarnando los valores de la caballería cristiana: coraje, fe y responsabilidad ante su pueblo. Internamente, el éxito en Torón sirvió como un bálsamo temporal para las tensiones que corroían el reino. La regencia del conde Raimundo de Trípoli aún dividía opiniones entre los nobles, así como el matrimonio arreglado entre Sibila, hermana de Balduino, y Guy de Lusignan, cuya ambición política inquietaba a muchos varones. La victoria contra Saladino ofreció a Balduino una oportunidad para reequilibrar el tablero. Él utilizó el prestigio recién recuperado para intentar controlar los ánimos entre las facciones de la corte, aunque sabía que su condición médica no le permitiría sostener ese esfuerzo por mucho tiempo. En el campo musulmán, la retirada de Saladino fue vista como un revés menor, pero un recordatorio de que la conquista del reino de Jerusalén requeriría más que fuerza militar. Era necesario minar su cohesión interna. Saladino continuaría explotando divisiones políticas entre los cruzados en los años siguientes, mientras fortalecía su control sobre Siria y preparaba la ofensiva que culminaría, más tarde, en la batalla de Hattin. Sin embargo, el asedio de Torón tuvo otro efecto profundo. Demostró a los cristianos de Europa que el reino latino aún era capaz de resistir y que valía la pena ser ayudado. Crónicas que circularon en Occidente, como las de Guillermo de Tiro, resaltaron la valentía de Balduino y la dignidad con la que enfrentaba no solo al enemigo externo, sino también a su propia carne en descomposición. Estas narrativas sensibilizaron a príncipes y caballeros europeos, algunos de los cuales vendrían en peregrinación o como refuerzo militar en los años siguientes. La victoria, sin embargo, no borró el hecho de que el reino vivía bajo una amenaza constante. Balduino lo sabía. Al regresar a Jerusalén, inició nuevos intentos de organizar su sucesión. Comprendía que su muerte estaba próxima y que el reino necesitaba un liderazgo estable para enfrentar el inevitable regreso de Saladino. Su plan incluía apartar a Guy de Lusignan, considerado por muchos un líder débil e imprudente. En su lugar, el rey buscó formar un consejo de regencia más equilibrado, pero las divisiones políticas ya estaban profundamente arraigadas. Militarmente, Torón se mantuvo firme por algunos años más, pero su importancia estratégica disminuyó a medida que otras fortalezas también entraban en la mira de Saladino. Aún así, el episodio sirvió como un raro momento de cohesión entre los cristianos de Oriente.
Por última vez, bajo el liderazgo de Balduino, el reino se mostró capaz de resistir como una unidad ante una amenaza existencial. En síntesis, el asedio de Torón no fue solo un evento militar, fue un reflejo del espíritu resiliente de un rey al borde de la muerte que se negaba a permitir que su enfermedad definiera su legado. Supo, con astucia y coraje, transformar un momento de aparente debilidad en una afirmación de fuerza política, moral y espiritual. El asedio de Torón reveló más que una victoria puntual sobre las fuerzas de Saladino, desveló la esencia de Balduino. Un rey que, incluso condenado por una enfermedad implacable, se negó a ser espectador de su propia ruina o de la caída de su reino. Su cuerpo fallaba, pero su voluntad de resistir seguía intacta. Al enfrentar a Saladino no solo con armas, sino con la autoridad de su presencia, Balduino transformó la defensa de Torón en un símbolo de su propia lucha por la supervivencia y por la unidad de los cristianos en Jerusalén. Su liderazgo en aquel momento resuena hasta hoy como un testimonio de coraje en tiempos oscuros. Torón resistió y junto a ella también resistió la esperanza de un pueblo que veía en Balduino no a un mártir, sino a un verdadero rey. Si te gustó esta inmersión en la historia de las cruzadas y en la impresionante trayectoria del rey leproso, deja tu like, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal. Aquí, la historia cobra voz y significado. Hasta la próxima jornada por los caminos de la fe, del coraje y de los conflictos que moldearon el mundo medieval.